Bueno, pues bienvenidos todos de nuevo a esta lectura teresiana. Esta semana vamos a leer ya el final del capítulo primero de las primeras moradas. Es decir, si habíamos visto la semana pasada los puntos del 1 al 4, pues lo que vamos a ver hoy van a ser los puntos del 5 al 9 de ese primer capítulo de las primeras moradas. Y hoy se nos va a invitar ya a entrar de lleno en el castillo. Pues en el fragmento que vamos a leer esta semana, Santa Teresa nos va a indicar cuál es la puerta para entrar y cómo poder abrirla. Fijaros, en el punto número 5 empieza así: pues tornando a nuestro hermoso y deleitoso castillo, hemos de ver cómo podemos entrar en él. Y en el punto número 7, ella misma nos contesta: porque, a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. Así que Teresa aquí nos hace una revelación muy importante. La puerta de este castillo es la oración. No hay otra forma de entrar en él. Fijaos que se podría pensar que si el castillo es el interior del ser humano, habría otros modos, otras vías para entrar en el hombre, como pueden ser pues la filosofía, la antropología o el estudio de la psicología. Y esto es importante entenderlo porque cuando Teresa nos plantea entrar en el ser humano, en este castillo no es para simplemente conocerlo por dentro, conocer cómo es el ser humano por dentro, no. Lo importante del castillo es quien habita dentro del castillo, que es Dios mismo, y es el que nos llama a entrar. Por lo tanto, la única forma de entrar en el castillo, que es por así decirlo, la morada o lugar donde habita Dios, es por medio de la oración. Y esto también tiene una consecuencia muy inmediata para nosotros. Si seguimos leyendo el libro pero no oramos, vamos a oír a Teresa contarnos las maravillas que va a encontrar ella en su castillo, pero no vamos a vivir de la mano de Teresa nuestra propia aventura, nuestro propio viaje. Es necesario, por lo tanto, empezar ya desde esta semana a orar, a dedicar todos los días un ratito a la oración. Si al principio pues no tenéis costumbre de hacer oración diaria, pues al menos dedicar 10 minutos, un cuarto de hora a la oración, porque es la forma de que podamos entrar de verdad en el castillo, como nos ha dicho Teresa. ¿Y cómo tenemos que orar? Pues ya Teresa, desde estos puntos que vamos a leer hoy, nos va a dar mucha libertad. Siempre ella no es partidaria de tener que hacer un solo método de oración o algo así, sino que lo importante es que cada orante encuentre su camino, porque todos los caminos son buenos o son posibles para la oración. Lo importante es que la oración sea con el corazón, es decir, no se quede en los labios o en la cabeza o en la mente, sino que la oración tiene que brotar desde el interior del corazón, y siempre tenemos que saber que la oración es comunicación con Dios. Nos tiene que poner en relación, en comunicación con el Señor. Teresa, por ejemplo, nos dirá en el punto 7 que puede ser oración vocal o oración mental. Oración vocal es aquella en la que repetimos oraciones que no sabemos, que conocemos, como el Padre Nuestro, como el Ave María, como el rezo del Santo Rosario, o sea, oraciones vocales. Y la oración mental es lo que llamamos meditación, es decir, coger, pues por ejemplo, un pasaje de la Biblia, del Evangelio, o coger una verdad de fe y meditar acerca de ella. Eso es la meditación. Pero dice Teresa que cualquiera de estas dos formas o de la que sea nos sirve, siempre que se haga con el corazón, siempre que nos demos cuenta de con quién estamos hablando. ¿Y ella cómo oraba? Podemos preguntarnos, ¿cómo oraba Teresa? Pues bien, Teresa tuvo una forma favorita de orar. Fijaros, ella misma nos dice en Camino de Perfección lo siguiente: de mí os confieso que nunca supe qué cosa era rezar con satisfacción hasta que el Señor me enseñó este modo. ¿Y cuál es ese modo en el que oraba Teresa? Pues es lo que los libros llaman el recogimiento teresiano o simplemente la oración teresiana. Alude a este método en el punto número 4 de los que leemos hoy, cuando al final dice:
Ya habéis oído en algún libro de oración aconsejar al alma que entre dentro de sí, pues eso mismo es. Explicar este método de recogimiento teresiano aquí en este audio pues sería muy largo. Ella lo explica sobre todo en un libro suyo, El Camino de Perfección, le dedica 4 capítulos enteros a explicar este método de oración del 26 al 29, pero además su enseñanza sobre este método está dispersa a lo largo de todos sus libros. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una serie de audios cortitos para hacer como una especie de pequeño cursillo de recogimiento teresiano y los iré colgando en el canal de YouTube. Hoy os voy a mandar el primero con los materiales de esta semana como material complementario y a medida que vayan saliendo pues ya los vais oyendo y vais aprendiendo los que queráis. Pero insisto en que Teresa nos da una total libertad para seguir la forma de orar en la que estemos acostumbrados o que a cada orante le vaya mejor. Puede ser cualquiera de los métodos. Lo importante, nos dirá Teresa, son 3 cosas. Fijaros, lo primero que nos dice Teresa es que lo más importante en la oración es la perseverancia, es decir, tener una fuerte determinación y decir, voy a empezar a orar y no lo voy a dejar. Voy a emprender este camino y lo voy a hacer. Y esa determinada determinación, como llamaba Teresa, pues se manifiesta en la perseverancia. Y fijaros si será importante esta perseverancia, que ella nos dirá que aquellas personas que consigan perseverar a pesar de todas las dificultades, a pesar de que haya días que estén cansados o que surjan mil problemas para no poder hacer la oración, pues aquellos que perseveren tienen más de la mitad del camino ya andado en la oración. Lo segundo es que nunca abandonemos en la oración la humanidad de Cristo, es decir, que siempre la oración sea para nosotros un diálogo con Jesús, un diálogo con Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y que nunca nos apartemos de esa humanidad. Y la tercera cosa que nos dice Teresa es que nos da un criterio muy claro. Lo importante en la oración es el amor. Fijaros, para lo que sirve la oración es para que crezcamos en amor a Dios y en amor a los que nos rodean. Porque en realidad lo que pasa en la oración es que nosotros abrimos el corazón a Dios y Dios, que es amor, nos llena con su amor. Entonces, nosotros con ese amor que nos da Dios somos capaces de amarle a Él más y amarle de otra forma y de amar también de otra forma a nuestros hermanos. Y no solamente es el fin de la oración, sino que también es como la prueba del algodón de que la oración está siendo verdadera. Cuando hay oración verdadera siempre hay crecimiento en el amor, en la caridad. Pues bien, estos son los 3 puntos que nos dirá Teresa que tienen que ser comunes a cualquier forma de oración que tengamos, pero ella nos da libertad para elegir una u otra y nos dirá lo que os mueva más a amar, eso haced. Y eso lo que significa es que siempre que encontremos algo que nos ayuda a la oración y que nos hace que amemos más, pues va a ser una forma buena de orar. Además, en estos puntos 6 y 8 de lo que vamos a leer hoy, ella nos presenta a 2 tipos de almas. Fijaros, el primero, en el punto número 6, nos habla de las almas tullidas. Es decir, son las almas que no tienen nada de oración, absolutamente nada. Ella las considera almas que están completamente paralizadas. Fijaros lo importante que era para Teresa en la vida de un cristiano la oración, que las almas que no tienen nada de oración son almas que están completamente paralizadas. De ella nos dirá Teresa que están completamente en las cosas exteriores, están en la cerca del castillo y allí pues viven rodeadas de sabandijas y bestias y están acostumbradas a esto, es decir, ellas viven en ese mundo y ni se plantean por un momento ni entrar en el castillo, ni saben que existe, ni saben nada de sus bellezas ni de quién vive dentro. O sea, viven en otro mundo exterior completamente diferente. ¿Qué pasa con estas almas? Pues lo que nos dirá Teresa es que será necesario un golpe muy grande de la gracia de Dios para sacarlas de este estado. Ella lo compara con la escena evangélica de la curación del paralítico de la piscina de Siloé. Fijaros, lo que nos quiere hacer ver Teresa es que tenemos que orar. Todos en nuestro entorno tenemos personas que no tienen oración, que están alejadas completamente de Dios. Y lo que nos pide Teresa es que oremos por ellas,
porque Dios puede hacerlo y muchas veces lo hace. De hecho, muchísimos miles de personas reciben estas gracias extraordinarias de conversión, que son golpes directos de la gracia de Dios, y también nosotros podemos ser instrumentos para que Dios actúe y estas almas se acerquen a Él. Y luego señala que hay otro tipo de almas que están muy metidas en el mundo, están muy metidas en las cosas materiales, pero que alguna vez, muy de tarde en tarde, algo rezan, algo se acuerdan de Dios. Por ejemplo, pues cuando hay un enfermo, cuando hay una necesidad muy fuerte, algo les pasa muy negativo, pues pedirle ayuda al Señor. Ella dice que estas almas entran en el castillo, pero solo en las primeras piezas, las más bajas, y tan lleno el pensamiento de cosas de este mundo que, dice ella, no llegan a sosegarse ni a ver las bellezas del castillo. Tienen buenos deseos. Es verdad que estas almas a veces toman conciencia de que están lejos de Dios, les gustaría orar más, y dice Teresa, harto hacen en haber entrado. Y es que fijaos, toda oración, por pobre que sea, por cargada de pensamientos y distracciones, y hasta el mismo deseo de tener oración, todo ello es siempre obra de la gracia de Dios en nosotros, es siempre gracia, es siempre don. Por eso Teresa nos exhorta continuamente a dar gracias al Señor, a darnos cuenta que nada es propio de nosotros, que nada viene de nosotros, sino que todo es gracia de Dios. Y por ello le tenemos que pedir que cada día aumente más este deseo de orar, y nos vaya disponiendo el corazón para adentrarnos cada vez más en el castillo, para encontrarnos con Él.